Acompañaban a Isaac por las callejuelas del barrio judío, caminos de las Huacas, la plaza central del barrio, donde se encontraba una de las sinagogas más importantes del mismo. Se hallaba este próximo a la residencia donde los reyes moraban, cuando estaban en Sevilla. Se hallaba también cercano el barrio a una de las antiguas puertas de la ciudad, donde comerciantes judíos traían y llevaban perlas, oro, joyas, pero también libros, que eran enviados a encuadernar con ricas tapas de cuero a los establecimientos que durante décadas, quizás siglos, habían realizado la labor de cuidar estas otras joyas, hechas de pergamino o en materiales más modernos como el papel, para ser luego leído y valorado o guardado en algún estante de casa noble. Los judíos, como Isaac, sus padres, sus abuelos, bisabuelos y muchos antes que ellos, sabían lo que eran, sabían bien el tesoro que contenían. Todos habían empezado desde pequeñitos a leer estos dos libros tan importantes para su familia, que tenían nombres raros pero mágicos: Torá, Talmud. Les había costado memorizar tantas líneas leídas de derecha a izquierda, pero sabían que era una labor precisa, era una labor importante. Nuestro amigo Isaac se había empleado a fondo y había sido ejemplar en el aprendizaje de las muchas maravillas que los libros contenían, los cuales su padre encuadernaba con esmero. Había aprendido sobre muchas y diversas cosas, sobre el cielo y los astros, sobre cómo se confabulaban estos para determinar el destino de las personas, las batallas o incluso las ciudades. Según versaban libros que ilustres sabios como Juan de Sevilla, un judío que se había convertido y ahora era goy, como así llamaban a veces a los no judíos. Había dejado traducidos de la antigüedad clásica griega, muchos de ellos judíos como él. Fue así como Isaac se fue interesando por aprender, además de la astrología,
sobre otras materias que formaban parte de lo que los antiguos sabios griegos habían llamado el quadrivium, la aritmética, la geometría y la música. Además, a fuerza de pensar y hacer cábalas, se fue interesando por tratar de averiguar el porqué de la existencia de los hombres, el para qué. Y así, cavilando, empezó a aprender filosofía. Leyendo, pero también con el consejo de los rabinos expertos en la materia que le enseñaron en la Beth Midrash por su escuela. De esta forma, nuestro amigo Yishai se convirtió en uno de los sabios más admirados de toda la judería de Sevilla, donde vivía con su mujer, Rachel, a la que conoció muy joven y con la que se casó cuando ella solo tenía 14 años. No por ello dejó de darle 3 preciosos hijos. Un buen día, en el que él apaciblemente se preparaba para las fiestas de Hanukkah, oyó decir a unos cristianos venidos de Granada que los reyes Isabel y Fernando estaban a punto de conquistar la ciudad. Se rumoreaba que si lo lograban, cosa que parecía iba a suceder, iban a forzar a sus súbditos a ser cristianos. Los judíos que no quisieran serlo iban a tener que marcharse. El corazón le dio un vuelco y empezó a sentir cómo la sangre le subía a la cabeza. No daba crédito a lo que estaba oyendo. Por momentos pensó que estaba soñando. No podía ser verdad. Ellos, que habían nacido y vivido allí, que siempre habían servido a la corona de forma leal, ¿cómo iba a ser posible que los echaran sin más allá? Pero no fue un sueño, sino que aquella premonición se convirtió en la peor de sus pesadillas. Pesadilla de la que no despertó, pues aunque su cuerpo se movía y actuaba aparentemente despierto, él seguía pensando que eso no era real. Se vio de pronto en el Arenal, en el puerto de Sevilla, con su familia, sus padres, mujer e hijo, después de haber tenido que vender precipitadamente su casa y sus pertenencias por las que apenas le habían dado unos dineros, los cuales había tenido que esconder entre sus ropajes, pues no se les permitía llevar nada de valor consigo. De pronto, oyó las voces del capitán del navío, pequeño, pero el único que había podido conseguir, que les iba a llevar río abajo hacia la mar, y de allí a la aventura que el destino les tenía preparada. No eran los únicos. Multitud de barcos con muchas otras familias judías a bordo fueron zarpando tristemente de las orillas del Guadalquivir, dejando atrás hogares, anhelos, esperanza y la propia vida. De pronto oyó las voces del capitán. Así entre palos y vergas, jarcias y velas, arrumbadas las pocas pertenencias que llevaba consigo, y mientras esperaba poder acomodar a su familia en el pequeño navío, no pudo evitar recitar un poema improvisado que le salió del fondo de su entraña.